Bueno, muy bien, muy buenas noches para todas, para todos. Damos inicio hoy al cierre de nuestra séptima semana. Básicamente, hoy nos proponemos revisar el ejercicio en su fase de diseño. Trabajaremos a partir de la revisión de esta fase por la presentación de videos elaborados de algunos de los compañeros. A partir de allí haremos algunas recomendaciones, ajustes, aclararemos dudas y estableceremos lo que nos corresponde hacer en la siguiente unidad, que es la fase de desarrollo. Entonces, pues sin más, damos paso a la presentación de algunos de los videos para que podamos revisar conceptualmente lo que significa hacer el diseño de una propuesta curricular. Dejo de compartir y les doy a ustedes la palabra. ¿Alguien quiere presentarnos su video o su diseño? ¿Alguien que quiera? Profe, si quiere puede presentar el mío. Bueno, adelante, Julio. ¿Quieres que lo presente desde acá? ¿Sí? O si no me dice, yo lo tengo por acá también a la Ah, mano. bueno, pues preséntalo allí, preséntalo tú y lo miramos entonces. Listo, un segundito. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches, Jenny. Hola, durante este video voy a presentarles la fase de diseño del curso Ecualización de Audio en un Contexto Musical elaborado por Julio Ramírez para la clase de diseño curricular dictada por el profesor José Hernando Bahamón para la maestría de educación mediada por las TIC. En primer lugar, tenemos la competencia de egreso, la cual dicta que al finalizar el curso los estudiantes estarán en capacidad de aplicar procesos de ecualización en un contexto musical y o de grabación, haciendo uso de su criterio personal y artístico de forma consistente con el entorno musical. Con el fin de lograr esta competencia de egreso, los estudiantes deben cumplir primero con 4 objetivos específicos. El primero es operar ecualizadores gráficos y paramétricos. El segundo, escuchar de forma correcta problemas frecuenciales. El tercero, ecualizar sumativa y sustractivamente los instrumentos musicales. El cuarto y último, trabajar en equipo para ecualizar un material sonoro. A través del curso, el estudiante hará gala de saberes comprendidos dentro de las categorías saber conocer, saber hacer y saber ser. Los saberes comprendidos en saber conocer son los de conocer, el espectro frecuencial de escucha humana y rangos de frecuencias dentro de este, los tipos de ecualizadores, las características tímbricas básicas de los instrumentos musicales y la ecualización sustractiva y sumativa. Dentro del saber hacer encontramos 3. Primero, utilizar ecualizadores gráficos y paramétricos. Segundo, ecualizar instrumentos musicales y subgrupos de mezcla. Por último, configurar una sesión de mezcla de Pro Tools. Dentro del saber ser, también encontramos 3 saberes diferentes. Primero, ser crítico y autónomo para detectar problemas frecuenciales en los instrumentos o en la mezcla general y tomar decisiones de cómo abordarlos. El segundo, ser abierto de mente para aceptar sugerencias de otros compañeros productores. Por último, ser un comunicador asertivo para sugerir estrategias diferentes de ecualización a sus compañeros. El curso estará dividido en 4 unidades. La primera, espectro frecuencial y rangos de frecuencia. La segunda, tipos de ecualizadores y sus características. La tercera, ecualización en un contexto musical, los instrumentos y cómo tratarlos frecuencialmente. La última, ecualización de un proyecto musical. En el cuadro podemos ver cómo estas unidades
se alinean con los saberes propuestos y los objetivos específicos. Para cerrar, vemos el enfoque didáctico afín a cada una de estas unidades. La primera es de carácter cognitivista, donde el estudiante aprenderá el efecto sonoro que brindan las frecuencias pertenecientes a cada rango frecuencial mediante una relación con elementos que ya conoce, como sonidos naturales, instrumentales de canciones, etc. El profesor retroalimenta al estudiante para aclarar conceptos en conflicto y oportunidades de mejora. La segunda es conductista, ya que el estudiante aprende una función exacta de cada control dentro de los ecualizadores y realiza ejercicios de selección múltiple y de responder preguntas. La tercera unidad es constructivista. El estudiante realizará investigaciones y aprenderá de forma práctica a ecualizar instrumentos, formándose un criterio propio de qué método de ecualización le resulta más favorable para los diferentes instrumentos. El profesor simplemente irá mediando el desarrollo de las actividades, guiando al estudiante con preguntas problematizadoras y ejemplos diversos. La última unidad también tendrá un enfoque constructivista. Mediante el trabajo en equipo, los estudiantes aplicarán procesos de ecualización a varias etapas de un material sonoro. Este material sonoro es una canción proveniente de un contexto real y los estudiantes están en libertad de trabajar en el proyecto de forma libre y acorde a sus expectativas sonoras y artísticas. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Julio. Si quieres, deja el video y lo vamos pasando despacio para revisar algunas cosas y responder preguntas. Entonces, vuelve a poner y ponlo, porfa, en la primera diapositiva que habla de la competencia de egreso y los objetivos, ¿vale? Y paramos allí y le preguntamos al grupo cómo lo ven, qué recomendaciones tienen, qué sugerencias tienen. A ver, listo. Ahí se ve, ¿cierto? Ahí, perfecto. Listo. Dejémoslo allí y abrimos el espacio. O sea, ¿cómo ven la competencia y los objetivos? Yo también tenía una pregunta respecto al ejercicio, profe, pero si quieres se la hago ahorita que terminemos de ver esto. Bueno. Profe, pues no sé, yo creería, y me surge la duda de los objetivos, Julito, de pronto, frente a cómo se plantean, por ejemplo, el verbo, el objeto, el qué, el complemento del cómo, la condición de por qué. No sé si de pronto esté equivocada, podría plantearse desde esta perspectiva, profe, como para tener mayor alcance. ¿Qué dicen los compañeros? Por ejemplo, aquí, a ver, yo analizo el que dice operar ecualizadores gráficos y paramétricos. Entonces ya sabemos pues que el verbo ahí sería operar, ¿cierto? Sí. El objeto, que ecualizadores gráficos y paramétricos. Sí. El complemento, ¿cómo? Y la condición de por qué, o sea, ¿cómo llevarías a esos estudiantes a operar esos ecualizadores? Y finalmente, ¿para qué? ¿Para qué lo harías? Esa es como mi pregunta, al igual con los otros objetivos, Julio. Pero la pregunta va o sea, ¿debía haberlo puesto en el documento, te refieres? Sí, ¿o la pregunta O es... plantearlos desde esa dimensión. Sí, la pregunta es... bueno, hagámosla más general. La pregunta es si en un objetivo uno debe escribir el cómo y el para qué. ¿Qué opinan los demás? Pienso que no. Profe, no está en la competencia lo que se describe allí. De pronto en los específicos está siendo un poco más, como su nombre lo dice, específico respecto a esa gran competencia, y me imagino que esos objetivos específicos estarán anclados a las diferentes unidades de aprendizaje. Sí. Diego, ¿tienes la mano levantada? Profe, sí, el tema aquí es, pienso que pues que no, pero también a mí me queda, yo tengo una pregunta para el profe Julio. Sí. Cuando habla de operar ecualizadores gráficos y paramétricos, cuando yo voy a operar esos ecualizadores,
paramétricos, tengo que primero atender los gráficos o cómo se compara. Y yo veo que ese objetivo, para alcanzarlo cuando yo vaya a las unidades, tendría que tener una proporción de hasta dónde quiero llegar yo con ese estudiante en su aprendizaje. No sé si estoy errado, pero quisiera como que de pronto nos diera esa luz el profesor. Gracias. Pues es como, por hacer un paralelo, es como saber manejar, no sé, un carro mecánico y un carro automático. Los dos, digamos que hacen lo mismo de formas diferentes. Diferente. Sí, y sí, en las unidades está, hay una parte que está dedicada, digamos, a que los estudiantes aprendan esto. No sé si respondí bien la pregunta. Sí. Me vuelvo Gracias. un Sí, sí, poquito a la pregunta de Marcela, que es clave, y es, ¿cómo se escribe un objetivo? Bueno, al respecto no hay, digamos que no hay una norma o una estandarización. Depende un poco más, y aquí empezamos a hablar depende un poco más de los mecanismos de regulación que nosotros estemos atendiendo. Entonces, si el ministerio, por ejemplo, la Secretaría de Educación me dice que yo tengo que escribir el objetivo adicionándole, por ejemplo, el nivel de desempeño, el cómo o el para qué, pues lo tendría que hacer, ¿cierto? No es que exista una regla universal que diga, mire, si un objetivo no tiene estos elementos, no está bien escrito. Y aquí quiero hacer un recorrido histórico de cuándo se empezó a trabajar con los objetivos. Recuerden que los objetivos en la educación son muy recientes. Y cuando digo que son muy recientes, que no tienen más de 100 años, porque en educación pues nos remontamos a siglos de educación, siglos donde hemos estado formando la gente, donde se ha trabajado el proceso de enseñar y aprender. Pero solo hace 100 años se empezó a decir, es importante que nosotros definamos con mayor claridad los objetivos o para qué es que nosotros hacemos el proceso educativo. Y en el proceso de ir evolucionando sobre cómo se enuncia y cómo se escribe, llegamos a una cosa que se llamó la tecnología educativa, que realmente nos trajo y nos metió en unos enredos muy complicados, porque la tecnología educativa prescribió y formuló diciendo que primero los objetivos había que escribirlo con un verbo, pero el verbo tenía que ir en infinitivo, o sea, empezaron a ponernos reglas. Después nos tenían que decir quién era que iba a cumplir el objetivo. Luego teníamos que decir cómo la persona podía cumplir o demostrar el desempeño. Y luego teníamos que escribir el nivel de desempeño alcanzado. Entonces, la tecnología educativa llegó al punto de decir los estudiantes, o que tuviéramos que escribir y hoy en día tendríamos que escribir los y las estudiantes, al finalizar el curso estarán en capacidad de operar y tendría que ponerle un atributo de condición o de calidad correctamente, los ecualizadores gráficos y paramétricos, tendría que definir las condiciones bajo un contexto controlado, bajo un contexto profesional, bajo un contexto no sé qué, o sea, tendría que poner todas esas cosas. Entonces, la respuesta es, Marcela, no tienes que poner todo eso, va a depender de qué te pide el regulador. O sea, si el Ministerio de Educación te pide que le especifiques esos elementos, pues lo tienes que hacer. Pero si en tu institución educativa y el Ministerio de Educación no lo está pidiendo, basta con que uno tenga claro cuál es el desempeño esperado que yo quiero del estudiante al terminar. Yo le pedí a Julio que dejara estos elementos por un aspecto que quiero que todos tengan en cuenta. Miren que desde la perspectiva de cómo se trabaja hoy el concepto de competencia y de objetivo, se trabaja desde la óptica, desde la perspectiva del estudiante. O sea, es lo que el estudiante es capaz de hacer luego de terminar su proceso formativo, ¿de acuerdo? Entonces, siempre lo que tenemos que decir es, el estudiante va a estar en capacidad de hacer esto. O sea, siempre piensen, no es lo que yo le voy a enseñar, no es lo que vamos a trabajar en la clase, es lo que él va a ser capaz de hacer cuando termine el proceso formativo. Entonces, en este caso, el estudiante va a estar en capacidad de operar ecualizadores, escuchar de forma correcta problemas frecuenciales, ecualizar sumativa y de manera sumativa y sustractiva a los instrumentos musicales y trabajar en equipo. Entonces, mire que todos están dados en términos de lo que va a hacer el estudiante. En ese sentido, pues esta es una formulación que tiene y cumple con ese único criterio que es básicamente el que
pedimos aquí, y es que se escriban en función del estudiante y no del maestro, no de la intención formativa del maestro, sino en el desempeño esperado del estudiante. Ahora, si alguien quiere adicionarle algunos elementos, son bienvenidos. Por ejemplo, si alguien dice operar correctamente los ecualizadores, perfecto, ¿sí? O sea, yo puedo poner algunos atributos que me permitan mirar el nivel de desempeño que yo espero de la persona, ¿de acuerdo? Pero a veces no lo escribe uno aquí, sino que lo deja para cuando ya está haciendo la rúbrica de valoración de esos objetivos. Bien, vamos a la siguiente. Jenny, adelante. Vamos a la siguiente diapositiva. Profe, yo pues de pronto no manejo mucho el tema del compañero, Sí, pero la parte que dice escuchar de forma correcta problemas frecuenciales, sí. ahí no sé, me genera como la duda, ¿cómo se puede identificar que, o sea, cómo se va a evaluar ¿Cómo se que va el a evaluar? estudiante haya adquirido esa competencia? O sea, para mí debería ir como El más profesor el identificar. profesor o un conjunto de pares, es bastante sencillo. Yo, pues, bueno, le dejo a Julio que conteste. Ok. Julio, ¿cómo Eh, puedes saber si el estudiante escucha correctamente problemas frecuenciales? bueno, voy a hacer un paréntesis de lo anterior. Pues cuando uno dice, el problema es que en la música todo es muy subjetivo, ¿no? Entonces uno dice operar correctamente algo, tiene mucho que ver con lo que quiere sacar el estudiante en cuanto a tímbrica a un instrumento. Entonces no habría una forma correcta. Exacto. En cambio, en lo de escuchar, uno sí puede decir si está correcto o no. Porque, bueno, problemas frecuenciales, el rango frecuencial de escucha humana se divide en varios rangos, ¿cierto? Y varias veces hay instrumentos que pelean por un mismo rango frecuencial. Entonces, eso uno sí puede decir, uy, aquí hay un problema, porque hay dos instrumentos peleando por este rango frecuencial. ¿Sí? No sé si le estoy contestando bien, si me entiende Sí, la profe Jenny. entonces la pregunta que hace Jenny es la siguiente: ¿cómo puede el profesor saber si el estudiante escucha correctamente? Porque el profesor ya sabe que hay un problema frecuencial allí en dos instrumentos, le pone, o sea, pone al estudiante a que los escuche, y si el estudiante no es capaz de decir dónde está el conflicto, dice todavía no los escucha de forma correcta. Exactamente. Pero para mí sería como más identificar, o sea, que él identifique Bueno, esa trama. sí, pues, o sea, básicamente al escuchar lo que uno espera es que él escuche y enuncie que está, Ok. bueno, sí, está bien, o sea, a partir del escuche identifica problemas frecuenciales, por ejemplo, sí, si quiere. O sea, a ver, algo que yo les quiero insistir es, no importa, a ver, o sea, yo lo que he encontrado a lo largo de los años es que si el objetivo está enunciado de tal manera que yo lo pueda evaluar, no importa a veces el verbo, o sea, porque es que nos hemos puesto con, si la pregunta es identificar y luego lo pones en una taxonomía, y entonces la taxonomía te va a decir que identificar es del más bajo nivel de pensamiento, y de pronto la escucha en términos de los músicos es de muy alto nivel de pensamiento, porque es un desarrollo de una competencia auditiva que a veces las personas, algunos, pues somos bastante sordos y no somos capaces de identificar eso. Entonces, o sea, mi recomendación es, escojan un verbo que dé cuenta de lo que la persona va a hacer. Para nosotros escuchar, cuando alguien escucha es porque lo reconoce y es capaz de decir algo, ¿sí? Pero bueno, o sea, si quieres poner identificar, escuchar e identificar de forma correcta o escuchar y está bien, no importa. Ok, No vamos a listo. pelear. Sí, como en cada campo de conocimiento, como que hay unas habilidades que se pretende que el estudiante alcance. Entonces, pues, esos verbos irían como Sí, acordes como a cada contexto, a cada exacto, los campo verbos de tienen que conocimiento. hacerle sentido al Listo. campo disciplinar en el que tú estás escribiendo esa competencia. Eso Ok, mismo te vas a listo. encontrar, por ejemplo, con las personas del área de salud, que ellos utilizan unos verbos que cuando los escucha otra persona dice, no, pero ese verbo está mal porque es que uno ahí no puede, y ellos sí, con ese verbo saben que pueden evaluar al estudiante de tal o cual manera, ¿sí? Porque en el campo disciplinar de la salud, pues es observar lo que el estudiante es capaz de hacer en un momento dado frente a una situación de salud, para un diagnóstico o para algo, ¿sí? Entonces, sí, o sea, no se preocupen tanto por los verbos en tanto ellos den cuenta de un desempeño del estudiante. ¿Listo?
Listo, profe, gracias. Bueno, muy bien. Vamos al siguiente, que es lo de los saberes, Julio, para que veamos los saberes. Bueno, ahí está bien. Entonces, miren los saberes, ¿sí? ¿Qué observan ustedes en los saberes? ¿También? ¿También? Entonces, miren algo que pasa. Les voy a hacer notar algunas cosas. Miren que en el saber conocer, Julio no le puso verbos. ¿Sí ven? Algunas personas usan verbos. Bueno, está bien, no importa. O sea, empiezan a usar el saber también como un desempeño. Desde el concepto, si fuéramos a ser puristas en el concepto, cuando yo enuncio el saber, estoy dando cuenta es de lo que se sabe, no del desempeño. Entonces, ¿qué es lo que la persona sabe? Ah, pues sabe el espectro frecuencial. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es su desempeño? No sé, pues frente al espectro frecuencial puede hacer muchas cosas, explicarlo, oírlo, diferenciarlo, no sé cuántas cosas. Entonces, miren que Julio en los saber conocer no usó verbos, ¿no? El espectro frecuencial, los tipos de ecualizadores, las características clínicas y la ecualización. O sea, el saber da cuenta de un concepto, un principio, una categoría, una teoría. Otra cosa es que Julio aquí nos muestra grandes grupos o categorías, no nos muestra temas. ¿Dónde aparecen los temas? Los temas van a aparecer en el diseño microcurricular de la experiencia de aprendizaje. Cuando estemos en el diseño de las unidades, allá sí aparecen los temas. Aquí no, aquí son los grandes conceptos, los grandes principios, las teorías. Entonces, mire que en el saber conocer no usa verbos, ¿sí? Mire que en el saber ser tampoco usa verbos. Crítico y autónomo, abierto. Bueno, aquí se usó un verbo comunicador. Y entonces cuando uno ve un verbo en el saber ser que dice comunicador asertivo, ustedes me dirán si el ser comunicador asertivo es un saber hacer o un saber ser. Saber ser, profe. ¿Seguro? Pues si vemos el verbo como comunicar, sería ser, pero si lo vemos en este contexto que le trata de entender a Julio, él lo que se refiere es que haya una comunicación asertiva. Entonces sería ahí como el punto. Sí, lo que es el ser es la disposición a ser asertivo. Porque es que la comunicación es un acto, es un hacer. O sea, lo que es el ser es el asertivo, ¿sí? O sea, como asertivo, empático, ¿sí? Ahora, la comunicación es algo que yo aprendo. La comunicación es un saber hacer. Yo puedo aprender a comunicarme. Es más, las personas que no son asertivas, yo les puedo enseñar trucos para que de alguna manera sean un poco, cuando se comunican, un poco más asertivos y que de verdad lleguen a ser asertivos. ¿Listo? Pero bueno, es algo que uno podría revisar. Mire que en el saber hacer, como el saber hacer sí da cuenta de un desempeño, entonces ahora sí hay que usar un verbo, ¿cierto? ¿Saber hacer qué? Pues utilizar esto, ecualizar, configurar. Entonces miren que en el saber hacer sí aparecen verbos, ¿de acuerdo? ¿Claro? ¿Verbos? Aquí sí. Ahora, no se preocupen, si ponen verbos en el conocer, no hay problema, no vamos a pelear por eso. Si les queda más claro y su institución o el regulador, en este caso la Secretaría de Educación o el Ministerio, nos pide que escribamos el conocer con un verbo, o los estándares del ministerio me los traen con un verbo, pues yo lo uso con un verbo. Lo que queda claro, lo que es importante es cuál es el conocer que estoy abordando aquí, no el tema. ¿Cuál es el conocer? Ah, estoy abordando es la teoría sobre espectros frecuenciales, no el tema, porque esto se puede abrir en muchos temas, ¿de acuerdo? Estoy abordando tipos de ecualizadores, no los temas, porque yo puedo hablar ecualizador paramétrico, ecualizador no sé qué, ecualizador gráfico, ecualizador. O sea, aquí estoy hablando es en forma general de la categoría ecualizadores. ¿Listo? Bien, una recomendación para todos. Trabajar el saber ser es lo más difícil.
Entonces, mi recomendación es que solo trabajen con un solo saber ser. Uno solo ya es más que suficiente si uno lo maneja bien y lo trabaja bien a lo largo del curso, ¿sí? Y más que este va a ser un curso corto. Entonces, si ustedes ponen 3 saber ser, cuando vamos a diseño, yo le diseño de la unidad y de la experiencia de aprendizaje, yo le voy a decir, sí, ¿y cómo está trabajando ese saber ser? Mire que no tiene actividades para desarrollo de ese saber ser. Entonces, no les va a alcanzar el tiempo para trabajar 3 saber ser, o es muy difícil. Tiene que hacer un muy buen diseño microcurricular o diseño de la experiencia para lograr los 3 saber ser. ¿Listo? Bien, entonces aquí miren, los saber ser son concretos, precisos, o sea, tienen una agregación y no están abiertos en temas, ¿sí? Este es un riesgo que uno corre porque a veces cuando uno pone el saber conocer lo que hace es un listado de temas. No, aquí no van los temas van en el diseño ya de la experiencia, en el diseño micro. Bueno, vamos ahora, aquí obviamente en el Excel está el cruce entre los saberes y los objetivos, pues aquí no lo estamos revisando, yo asumo que está bien. Pero vamos ahora a las unidades. Y ustedes me dirán qué observan en las unidades. Profe, yo tenía una pregunta. Sí, Julio. La pregunta era, bueno, yo le escribí respecto a la cantidad de celditas, ¿no? Que tenía para consignarlos. Sí. Entonces la pregunta que incluso con mis compañeras de grupo estuvimos ahí como un poco cabezones con eso, que teníamos la duda. Si ya yo entiendo que el estudiante debe saber conocer algo, de pronto para saber hacer otra cosa, ¿es necesario en la unidad, por ejemplo, ponerlo todo? Saber conocer. No. Esa duda, a ver, una muy buena pregunta, Julio, y a eso venía acá. O sea, las unidades, ojo, las unidades, los objetivos y los saberes que yo escribo aquí son los que se aprenden en la unidad, no los que aprendí previamente. Ojo, aquí si esta es la unidad 1 que dice espectro frecuencial, entonces se supone que en esta unidad yo aprendo el saber conocer 1 y el saber hacer 3. Pero una vez que ya lo aprendí, en las siguientes unidades no los tengo que repetir porque ya lo aprendí. Les doy un ejemplo, a ver, llevado al extremo para que me entiendan. Supongamos que yo fuera un profesor de matemáticas y aquí estoy haciendo un curso para enseñarle a los estudiantes a hacer análisis de volumen utilizando o hacer análisis de formas y determinar el volumen utilizando ecuaciones y utilizando matemática avanzada. Entonces uno podría decir, bueno, en ese curso, pues para que el estudiante pueda hacer la integral y poder sacar el volumen, ¿sí? O hacer el sólido de revolución y poder calcular el volumen, resulta que el estudiante tiene que saber sumar, restar, multiplicar, conocer el concepto de límite, el concepto de derivada, el concepto... Pues sí, se supone que todos esos saberes los tiene, pero yo no los voy a enunciar aquí. O sea, yo aquí no enuncio los saberes que ya él trae. Entonces, si yo digo que en la unidad 1 él aprendió el saber conocer 1, pues se supone que ya ese saber conocer 1 no lo va a aprender en ninguna otra unidad, ¿cierto? Ya no lo va a volver a aprender, ya no debe estar. Entonces, uno aquí lo que a veces encuentra es que, por ejemplo, en la unidad 1 aprendió a usar el saber hacer 3. Ustedes lo ven aquí, ¿cierto? Pero luego en la unidad 3 vuelve a aprender a hacer el saber hacer 3. Entonces, cuando esto pasa, uno se mete en un enredo cuando va a hacer el diseño de la experiencia de aprendizaje. No es que no se pueda hacer, se puede hacer, pero yo tendría que ser capaz de diferenciar qué le enseño en la unidad 1 del saber hacer 3 y qué le enseño en la unidad 3 del saber hacer 3. Supongamos que el saber hacer 3 es bastante complejo. Es decir, hay cosas que yo puedo aprender en la unidad 1 y hay cosas que yo puedo aprender en la unidad 3, pero entonces me toca como profesor saber cómo separo. ¿Qué le enseño del saber hacer 3 en la unidad 1 y qué le enseño del saber hacer 3 en la unidad 3? Para que de esa misma manera me vaya a trabajar, me vaya a resolver los saberes y vaya a lograr el objetivo de aprendizaje. Cuando uno hace esta asociación de saberes que están ustedes viendo aquí con las unidades, en la plantilla de diseño él automáticamente me coge todos los saberes y se los lleva a la unidad y se los pone allá y le dice, usted en esta unidad me tiene que decir cómo va a trabajar todos estos saberes. Entonces, por eso era que yo le decía a Julio
que esto está limitado en el número de casillas, porque esto está amarrado a las unidades y porque se supone que estamos haciendo un curso muy corto, por lo tanto no debería haber mucho más allá de los saberes que aparecen aquí. O sea, con esto debería ser suficiente. Pero si necesitan más, ¿sí? Uno podría eventualmente quitarle el control a la plantilla e incluir más celdas, pero eso le va a dañar todos los enlaces que tiene a las unidades, porque él automáticamente copia estos saberes en las unidades. No sé si eso quedó claro, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Una pregunta, ya que tú dices que manejemos solo un saber ser, ese saber ser sí lo podemos incluir dentro de todas las unidades. El saber ser sí es transversal, porque yo en cada experiencia de aprendizaje puedo reforzar. Supongamos que Julio escoge que los estudiantes tienen que ser críticos y autocríticos respecto de su trabajo. Yo en cada unidad puedo estar haciendo énfasis en que sean críticos y autocríticos. Miren que en el curso yo trabajo el pensar y ser reflexivos autocríticos, que ustedes mismos se den cuenta, y por eso es que yo trabajo desde la perspectiva constructivista y les digo, listo, ustedes entregan el trabajo hoy. Hoy aquí estamos revisando una propuesta. Julio nos ha permitido trabajar con su propuesta y lo estamos haciendo para que todos la miren, la revisen y se vean reflejados y empiecen a decir, ay, yo también hice eso. No, yo no lo hice así, yo lo hice distinto. O sea, que empiecen a hacer un ejercicio de reflexión y sean autocríticos y a partir de eso la puedan ajustar. Eso se trabaja desde la perspectiva constructivista. Entonces, miren que el saber ser que se trabaja en este curso casi que se va haciendo en cada una de las entregas que hemos tenido, que yo les digo, no se preocupen, ustedes terminen, a partir de lo que entregaron hoy, revísenlo y vamos a dar un plazo para que lo ajusten, para que lo entreguen y lo hagan bien. Cuando yo empecé a hacer este ejercicio, a trabajar de esta manera, y la llevo haciendo hace muchos años y lo hacía con mis estudiantes de pregrado, ¿sí? Cuando trabajaba en el área de sistemas, muchos profesores me decían, no, pues es que si vos les dejas que ellos corrijan, pues todos van a sacar 5. Y yo les decía, ¿y qué pasa que todos saquen 5? Es que yo no tengo ningún problema con que saquen 5. Mi problema, el único problema que yo tengo como profesor es que aprendan. Y si aprenden, pues perfecto. ¿Y por qué no pueden sacar 5 si aprendieron? Entonces, este ejercicio reflexivo, que es parte del saber ser, miren que está en casi que en cada unidad. Lo que tú dices, Marcela, es sí. Ese saber sí va a estar el saber ser uno aquí, el saber ser uno aquí, el saber ser uno aquí. O sea, el saber ser uno va a estar en todas las unidades, porque yo lo puedo trabajar en todas las unidades, ¿de acuerdo? Ese sí es transversal, pero los otros no. Entonces miremos el cuarto que Julio propone acá. En el cuarto vuelve y toma todos los objetivos. ¿Esto qué quiere decir? Que la cuarta unidad vuelve a recoger y a retomar, Julio, todos los saberes y va a volver otra vez a enseñarle todos los saberes. ¿Es esa la intención, Julio? No, profe, no. Estaba pensando que ya con esa explicación es que no entendí bien la cuestión del cuadro, porque claro, yo pensaba, bueno, para hacer esto tiene que saber eso, entonces tengo que incluirlo. No, pero ya me queda mucho más claro, entonces... Claro, pero es que si él ya lo aprendió en la unidad 1 y uno espera que lo haya aprendido genuinamente, ¿cierto? Y que ya me lo pueda demostrar, pues yo digo, listo, ya le quedó aprendido. Es como cuando usted aprendió a sumar. Yo no le tengo que todos los años volver a enseñar la suma, él ya sabe sumar. Sí, yo tenía más pensado que era lo que él iba a utilizar de lo que había aprendido. No son los requisitos, no son los requisitos o los presaberes que debes tener. Para que eso hubiera sido, o sea, hay otro truco. Cuando esto se vuelve muy enredado, yo uso otra tablita que pongo aquí los presaberes. Entonces, ahí sí es más claro. Estos son los presaberes y estos son los saberes que va a aprender en la unidad. Una cosa es los presaberes. Entonces, yo puedo decir, bueno, cuando llegues a la unidad 3, pues claramente tienes que haber ya logrado el saber 1, el saber 2, son presaberes. Pero en la unidad 3 vamos a trabajar y vas a aprender solo el saber hacer X y el saber conocer Y. O sea, solo esos son los que vamos a aprender en esa unidad. Los otros ya son presaberes, ya los traes. Ya los aprendió, ¿sí? Entonces, aquí en este cuadro, ojo, en este cuadro de saberes incluidos, solo son los saberes que se aprenden. De hecho, incluso voy a ponerle más bien los saberes que se aprenden en la unidad, no los presaberes, ¿sí? Los saberes que se deben aprender en esa unidad, para que quede más claro para todo el mundo. Esos son los que voy a aprender en la unidad, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, los objetivos asociados son los objetivos que se logran o se alcanzan en la unidad. Entonces, aquí lo que estás diciendo es que aunque aquí ya trabajó algo del objetivo 1, solo vas a alcanzar el objetivo 1 cuando llegues a la unidad 4.
Y uno dice, pues entonces, ¿para qué tengo la unidad 2 y en la unidad 4 también vuelvo y trabajo el objetivo 1? No, seguramente en la unidad 2 ya pudiste evaluar si el estudiante alcanzó el objetivo 1. Y si ya lo alcanzó, y chévere, y ahora lo tienes que usar, ¿sí? Ya sabes cómo ecualizar, ya sabes usar los tipos de ecualizadores. Entonces, para el 4, que sí lo necesito en ese proyecto musical, pues él lo va a usar, ¿sí? Entonces, aquí básicamente lo que yo voy a dejar es el objetivo, ¿sí? El objetivo de que realmente esté asociado con la unidad 4. ¿Sí es claro? Sí, profe, súper claro. ¿Alguna otra pregunta para Julio? Bueno, pues muchas gracias, Julio. Muy buen trabajo. Bueno, démosle la Profe. oportunidad a alguien Gracias, más que profe. nos quiera presentar. ¿Alguien más nos quiere presentar para que lo revisemos? ¿Nadie? ¿Por qué? Pues, profe, yo pues hubiera presentado el mío, pero atendiendo de pronto las sugerencias que hiciste en medio de la clase, también considero que tengo que hacerle algunas modificaciones. Bueno, pero si quieres lo miramos y antes pues los compañeros se pueden dar retroalimentación. Pero si alguien más quiere hacerlo, pues Bueno, bienvenido. listo. Profe, ¿me lo podrías proyectar allí? ¿Lo tienes de pronto a la mano? No, no lo tengo tan directo en la mano. Espérame, yo No me lo deja tengo. ya entrar a la plataforma en este momento desde aquí. Espérame, ya lo comparto. Ay, ¿cómo es? Aquí. Compartir. Ujú, Voy a ingresar al enlace. ujú. Ya. Ya, listo. Tienes que compartirle el sonido porque no lo oímos. Cuando vas a compartir, ¿Cómo? deja de compartir y cuando vas a compartir le tienes que chulearle la casilla de compartir el sonido de la computadora porque no lo oímos. Ay, Dios mío. Siempre me da. Ujú. Estás silenciada, cerraste su micrófono. ¿Sí se escucha o no? No, no. Cuando tú vas a compartir, él te abre una ventanita y entonces ahí tienes que ponerle el chulito que dice compartir el sonido de la computadora, porque si no, no te deja. No le comparte el sonido. Segunda clase, es que no me deja, no sé por qué, no sé cómo. Ahora sí, No ahora sé sí, cómo. ahora sí, ahora sí. Ponle. ¿Sí? Bueno. Posición de este diseño curricular del curso formativo para el paciente. Tenemos que empezar por explicar. Pero se está oyendo muy cortado. No sé si ustedes están oyendo, pero yo lo oigo muy cortado. Ahí se escucha bien, chicos. ¿O está? Se oye entrecortado. Espera, de pronto yo más bien envío el enlace, profe, va a Sí, tocar. envíame el enlace y yo lo proyecto desde acá. Sí, porque esto siempre me afecta. A ver, lo envío por el... Dios mío, estoy compartiendo todavía, ¿no es cierto? Sí. Sí, ¿Cómo cambié de computador? Perdón, pero esto me genera un descontrol horrible, profe. Ay, Dios mío. Estoy perdida. Ya te quité para que no compartas. ¿Sí? Listo, gracias. Bueno, entonces espérame, yo aquí envío el enlace. Y ya. Por acá. Ya lo envié, profe. Espérate que no ha llegado. Lo mandas, bueno, yo lo puedo, bueno, aquí está por tarea, yo lo saco por tarea, bueno, me ha llegado. Por el chat interno lo envío. Por el chat interno.
Sí, de la conferencia. Espérate, lo miro por el chat interno. Aquí está, ya sí. Un momentico, entonces yo lo comparto. Hola, un saludo muy especial para todos. Bienvenidos a la exposición de este diseño curricular del curso formativo Píldoras Comunicativas, la mejor medicina para el paciente. Tenemos que empezar por... Bueno, creo que ahora sí. Hola, un saludo muy especial para todos. Bienvenidos a la exposición de este diseño curricular del curso formativo Píldoras Comunicativas, la mejor medicina para el paciente. Tenemos que empezar por explicar entonces que la descripción de la institución educativa es el Hospital Regional del Orinoquía, ubicado en el departamento de Casanare, en la ciudad de Yopal. Recordemos que este es un hospital de cuarto nivel que cuenta con 1.500 funcionarios, de los cuales pretendemos aplicar este curso de formación inicialmente en el sector de urgencias, en el área de urgencias, porque se considera que es donde mayor número de quejas y denuncias frente a la atención del servicio pues se registran. Dentro del grupo de interés tenemos que establecer que el perfil de ingresos habla sobre profesionales de medicina, algunos cuentan con especialización, con capacidad del habla, escucha y respuesta activa, además con dominio de PC y plataformas tecnológicas. Los participantes cuentan con una disponibilidad diaria de 3 horas. Vámonos inmediatamente para lo que son las competencias y saberes y además los objetivos. Dentro del objetivo general del curso, habla sobre, o se busca más bien que al finalizar el curso el participante estará en la capacidad de emplear un lenguaje corporal y oral asertivo en la atención virtual o presencial de los usuarios para mejorar la percepción de la atención en los diferentes sistemas de salud. Decimos que estamos frente a 3 saberes importantísimos para la adquisición de estas competencias. El primero de ellos es saber conocer, que cuenta con 6 saberes involucrados. Uno de ellos identifica la comunicación asertiva, aplica las técnicas para mejorar la comunicación oral y corporal, conoce las claves para alcanzar la asertividad comunicativa en el trabajo, aprende a comunicarse a través de una red social. Hablamos también sobre el uso del lenguaje claro y preciso en medio de una teleconsulta y sobre la respuesta públicamente a la queja de un paciente en un medio de comunicación que suele presentarse mucho en el área de la salud. En el saber hacer involucramos entonces los diálogos que involucran términos claros, respetuosos, empáticos y asertivos con el paciente. Decimos que el médico debe atender a pacientes de todas las edades con quienes utiliza el lenguaje oral y corporal incluyente y humanizado, que el médico se escucha, practica la escucha, además responde de manera efectiva a las necesidades de los pacientes, utiliza un lenguaje sencillo y claro, y dentro del saber ser, pues podemos plantear 2 de ellos importantísimos: ser empático, confiable, respetuoso y solidario con el usuario de la salud, y además ser tolerante con las diferencias y dificultades de tiempo, modo y lugar que se presenten en medio de la atención a un paciente. Hablamos ahora sobre los objetivos de aprendizaje que además asocian diferentes saberes. El primer objetivo de aprendizaje habla sobre el uso, emplear un lenguaje corporal y oral asertivo en la atención de consultas virtuales o presenciales de los usuarios de los diferentes sistemas de salud del hospital para dar respuesta a su condición médica. En este caso, decidimos involucrar 3 saberes. Desde el saber conocer está que aplica las técnicas para mejorar la comunicación oral y corporal, el saber hacer, que además atiende a pacientes de todas las edades con quienes utilizan lenguaje corporal y oral incluyente y humanizado, y desde el saber ser, que es empático, confiable, respetuoso, solidario con el usuario del sistema de la salud. Citamos entonces 2 objetivos de aprendizaje dentro de los 6 que ustedes encontrarán más especificados y explicados dentro del documento que se adjunta, para poder avanzar y poder explicar lo que son las unidades de aprendizaje. Vámonos entonces precisamente para lo que son
esas unidades de aprendizaje, recordándoles a ustedes que nuestro curso de formación ha sido denominado Píldoras Comunicativas, la mejor medicina para el paciente. Nos encontramos con 4 unidades de aprendizaje. La primera de ellas, comunicación no verbal y expresión corporal, que involucra 2 saberes, desde el saber conocer y el saber hacer. El saber conocer número 2 nos dice que aplica las técnicas para mejorar la comunicación oral y corporal, y el saber hacer nos habla que además atiende a pacientes de todas las edades con quienes utilizan lenguaje corporal y oral totalmente incluyente y humanizado. Decimos que para el desarrollo de esta unidad nos encontramos con un enfoque totalmente conductista, porque ellos tendrán que demostrar los resultados a través del uso de técnicas orales y corporales, lo que finalmente le permitirá al docente identificar lo aprendido y lo no aprendido, pues para trabajarlo dentro del aula. Involucramos 2 objetivos. Decimos que estos objetivos comprenden emplear un lenguaje oral y corporal totalmente asertivo en la atención de urgencia, de consultas virtuales. Y también invitamos a un objetivo número 2, que trata sobre la implementación de diálogos en cada consulta médica a través de una comunicación totalmente clara. Para el caso de la unidad número 2, estaremos hablando sobre las técnicas para alcanzar una comunicación asertiva. Aquí decimos que vamos a utilizar un enfoque totalmente constructivista, porque será a través de este donde el estudiante logrará explorar y apropiarse del aprendizaje, luego y lo incorporará a la práctica y después evaluará todas esas experiencias alcanzadas. Rápidamente explicamos la unidad número 3, que habla sobre los desafíos para la telemedicina post-COVID-19. Aquí nos parece importantísimo implementar lo que es el enfoque conductista, porque el alumno recibirá toda la información necesaria, la observará y posteriormente la pondrá en práctica para después ser evaluada por su docente. En este caso decimos que nos vamos a tomar un tiempo de 7 horas para hablar y abordar todos estos desafíos. Y para cerrar las unidades de aprendizaje, decimos que el participante utilizará técnicas, aprenderá técnicas para hablar en público y dominar el pánico escénico. Nos hace importantísimo entonces utilizar aquí un enfoque totalmente cognitivo, porque finalmente facilitará el desarrollo del ser para el fortalecimiento de emociones, pensamientos y comportamientos que limitan, en este caso, al ser humano, y les impide que logren comunicarse o que se involucren asertivamente con el otro. En esta unidad también les enseñaremos a ellos a eliminar temores, inseguridades y además a relacionarse con sus pacientes. Se tiene entonces contemplado un tiempo de 30 horas para aplicar este curso de formación y que nuestros médicos alcancen lo que es el objetivo general: emplear un lenguaje corporal y oral totalmente asertivo en la atención virtual o presencial de los usuarios para mejorar la percepción de la atención en los diferentes servicios de salud. Hasta una próxima oportunidad. Bien. ¿Preguntas? ¿Inquietudes? ¿Preguntas? ¿Hay preguntas? ¿Hay preguntas? Bueno, miremos un momentico. Voy a abrir un momentico el Excel para que podamos ver algunas cosas que aparecen y que creo que son muy valiosas como reflexión y revisión para todos. Entonces, permítanme, yo abro la tarea. Descargo el archivo Excel y lo abro. Ahorita lo envié también por el chat, profe, del Zoom. Ah, bueno, listo. Entonces, mira a ver si lo puedes sí. Mejor lo abro desde acá, más rápido. Listo. Entonces voy a compartirlo nuevamente. Miremos lo siguiente. Es este. Ahí están viendo la pantalla, ¿cierto? ¿Sí? ¿Están viendo? Sí, profe. Ahí se ve el Excel. Bueno, entonces miremos la competencia o el objetivo. Pues está claro, dice que está en capacidad de emplear un lenguaje corporal
y oral asertivo en la atención virtual o presencial de usuarios. ¿Sí? Está bien poner para mejorar la percepción en los diferentes servicios de salud, pero a veces sobra, porque aquí les voy a dar una pista. Cuando uno ve un objetivo tan largo y aparece un para, la pregunta es, ¿el objetivo es el que está antes del para o el que está después del para? ¿Qué dicen ustedes? ¿Lo que está antes o después? Después, pues puede estar después. Mire que puede estar después. O sea, uno podría decir, el objetivo es que la persona mejore la percepción de atención de los diferentes servicios de salud, ¿cierto? Esa es al final la competencia. O lo que espera la institución que se logre. Entonces, a veces no es bueno usarlos para, porque el para confunde de cuál es el objetivo, si lo que está antes o lo que está después. Pero quiero referirme acá a básicamente los saberes. El saber conocer, mire que el saber conocer 4. ¿Qué ven ustedes en el saber conocer 4? ¿Qué observan? ¿Que no está en infinitivo? Bueno, o sea, recuerden que yo les dije que no se debería usar un verbo, porque si usted le pone un verbo se vuelve un saber hacer. Es aprender a comunicarse a través de redes sociales o comunicar correctamente a través de una red social. Eso debería ser más un saber hacer, ¿sí? Entonces, en el saber conocer 4, básicamente lo que yo sí podría tener como un gran saber es las redes sociales como mecanismo de comunicación. Pero aprender a comunicar algo a través de la red social es un saber hacer, ¿sí? Cómo escribo yo y cómo comunico en la red social es un saber hacer. Es decir, cómo es la estructura, el tamaño, la longitud de los textos, el uso de las gráficas, el uso de los videos, el uso de las fotos. Eso es algo que yo tengo que aprender a hacer. Entonces, este podría ser más un saber hacer. Pero yo sí podría hablar de los elementos de la comunicación en una red social. Entonces, ahí sí está bien. Pero yo le pongo a aprender a comunicarse, entonces es como si ya estuviera hablando de cómo me comunico en la red social y no de los elementos de la red social. ¿Está claro? Responde públicamente la queja de un paciente en un medio de comunicación. ¿Eso es un saber conocer o un saber hacer? Sí, Diego. Profe, y si es un saber conocer, tendríamos que proyectarlo, por ejemplo, en los fundamentos del argumento. Si se pondría argumenta o fundamenta, ¿no podría llevarse a esa lógica de lo que debe conocer, o estoy equivocado? Sí, debería llevarlo a la lógica. O sea, yo podría decir, a ver, ¿qué es lo que debe conocer una persona? Lo que debe conocer es la queja y cuál debe ser la estructura de la respuesta a una queja. ¿Por qué? Porque normalmente puede haber ya estipulada una forma de responder a ciertas quejas, ¿cierto? Entonces debe presentarse primero la disculpa o dar las explicaciones, no sé. Pero responder públicamente a la queja, pues ya es un saber hacer. O sea, recuerden que el conocer da cuenta son de los elementos teóricos, conceptuales, principios, elementos que me permiten a mí luego hacer algo, ¿sí? Entonces, aquí tienes, Marcela, algunos elementos muy importantes, pero los estás redactando como si fuera un saber hacer, ¿sí? Entonces, acá ya estos sí son más claros, porque sostiene diálogos, atiende a los pacientes de todas las edades, con quienes utiliza un lenguaje corporal y oral. Entonces, aquí, ¿cuál es el saber hacer? Utilizar un lenguaje corporal y oral incluyente y humanizado en la atención de pacientes. Si lo volteas, te queda más claro respecto de las píldoras. Es utilizar un lenguaje corporal y oral en la atención de pacientes de todas las edades. Escuchar y responder de manera efectiva. Es un saber hacer, haciendo uso de las TIC. Entonces, aquí la pregunta es, ¿cuál es el saber hacer? ¿Escuchar y responder o usar las TIC para responder y escuchar?
Usar las TIC. Entonces, claro. Usar las TIC. Ok, entonces una recomendación para todos. Uno escribe al inicio de la frase lo que es realmente el objetivo o el desempeño que yo espero, ¿sí? O sea, el verbo con que arranca da cuenta del desempeño, lo demás son complementarios, ¿sí? Utilizo un lenguaje sencillo y claro en medio de una entrevista en medios de comunicación. Uso un lenguaje pertinente para brindar información oportuna al paciente y a su familia, está bien, ¿ok? Y en el saber ser, aquí mira que tú no es comunicarse empáticamente, sino ser empático, que ese sí es el saber ser empático, ¿sí? Pero lo que pasa es que le pones aquí, ojo, ser empático es uno, ser confiable es otro, ser respetuoso es otro y ser solidario es otro. O sea que realmente no tiene un solo saber ser, sino 4. Cada uno Yo podría dejarlo solo con uno, profe. Cada uno de estos es un saber ser, ¿no? Porque una persona puede ser respetuosa, pero poco empática. ¿Claro? Sí, señor. Sí, puede ser respetuoso y nada empático. ¿Sí? No maltrata a nadie, pero no es empático. ¿Sí? Podría dejarle ser asertivo, porque finalmente el objetivo final del curso es que logre ser asertivo. Asertivo, entonces asertivo. Entonces el que tú consideres que es más valioso. Julio, adelante. No, profe, iba a preguntar si quizás solidario no comprendía a los otros 3. No necesariamente, pues sí, podría ser. O sea, sí, aquí el saber ser es tal vez el que más trabajo nos cuesta como profesores escogerlo, precisarlo, definir exactamente cuál es el que debemos usar. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, aquí hay que ser un poquito cuidadosos. Bueno, miremos ahora en esta tabla, entonces se hace la relación de saberes. Entonces, aquí está bien, miren que el saber ser uno está bien en todos, porque uno lo puede trabajar en todos. Aquí uno lo que se pregunta es, normalmente lo que uno hace es revisar y decir, bueno, aquí está el saber conocer 2, el hacer 2, el conocer 1, el hacer 1, el conocer 4, el hacer 4, pero aquí vuelve otra vez a aparecer el conocer 1. Entonces, tú lo tienes en el objetivo 2 y en el objetivo 5. La pregunta es, ¿sí? Si realmente este objetivo le requiere algunos elementos del conocer 1 distinto de este, y por eso entonces está replicado acá. Y el ser 4 no existe, ¿no? El saber ser 4 no hay. Solo hay un saber ser 1. Solo hay un saber ser 1 y no hay saber ser 4. Entonces aquí tienes un errorcillo. Sí, profe. Sí, eso lo iba a cambiar ahorita. Sí, señor. Okay. Y aquí tienes el saber conocer 6 y el saber hacer 5. Ok, entonces una de las cosas que yo normalmente reviso es la coherencia y la completitud que tengan de los saberes. Entonces yo miro y digo, no es un saber que no era. O sea, esto es para obligarlos a que ustedes estén muy pendientes y hagan las asociaciones correctas. Bueno, listo. Para mirar las unidades, o sea, en las unidades, tú hablas de 4 unidades, pero al hablar de 4 unidades, aparece que el objetivo 2 aparece en 3 unidades, que es el mismo comentario que dice Julio. ¿Qué quiere decir esto? Que en la unidad, ojo, en la unidad 1 vas a aprender algo del objetivo 2. Y resulta que el objetivo 2, si yo me devuelvo acá a los objetivos, el objetivo 2 tenía... El objetivo 2, miren que aquí el objetivo 2 dice que tiene el conocer 1, el hacer 1 y el ser 1. ¿Sí? Entonces, y este tiene el conocer 2, el hacer 2 y el ser 1. Es decir, que si yo uno, el 1 y el 2, tendría que llevar para el otro lado 1, 2, 3, 4, 5 saberes. Y en la unidad, cuando voy y miro acá, tengo el 1 y el 2, pero solo tengo 2 saberes. Cuando la unión del 1 y el 2 me da 5 saberes, y aquí solo me pusiste 2. Estos 2 solo se corresponden con el objetivo 2, no tiene nada que ver con el objetivo 1. O sea, te faltan saberes. Ojo, cuidado con eso. Si yo aquí escribo que es el objetivo 1 y el objetivo 2, tengo que poner todos los saberes asociados al objetivo 1 y todos los saberes asociados al objetivo 2. Por eso esto está aquí, porque yo hago la validación. ¿Sí? ¿Sí es claro? O sea, sí, que señor. me hubiera faltado poner el saber conocer 1, el saber hacer 1 y te falta el saber ser 1. Ok. ¿Listo? Ahora, cuando uno hace esto,
mire que cuando uno hace esto, pues ya él automáticamente dice, ah, en esta unidad él va a aprender todos estos 5 saberes. Ah, entonces vamos a la unidad 1. Aquí está. Sí, vamos a la unidad 1. Aquí está, ¿sí ve? Entonces me dice que en esta unidad yo tengo que aprender estos 5 saberes. Y me va a decir, venga, de estos 5 saberes, ¿cuáles son los temas de estudio? Mire que ya aquí aparecieron los temas de estudio. O sea, él automáticamente la plantilla me trae los saberes. Me dice, usted me dijo que en la unidad 1 él iba a aprender de técnicas para mejorar la comunicación oral. Dígame con qué temas va a trabajar eso. ¿Cuáles son los temas de estudio? ¿Sí? Entonces usted le puede decir, ah, yo voy a trabajar la técnica, no sé, de la escucha no sé qué y la técnica de la comunicación en 1 minuto y la técnica de no sé qué. Entonces yo le digo, ah, eso lo va a manejar con estas 3 técnicas. ¿Listo? ¿Es claro? O sea, me está diciendo que estos saberes yo lo voy a manejar con esas 3 técnicas de estudio. Entonces, por eso es que este trabajo de definir las unidades y los saberes es muy importante porque él ya me determina parte del diseño microcurricular. Ya me está diciendo qué saberes va a aprender el estudiante, va a llevarlos el objeto de aprendizaje a su estructura mental. O sea, lo va a aprender en esa unidad. Entonces, por eso yo les pido que esto lo revisemos con mucho cuidado, porque a partir de aquí yo estoy armando toda la arquitectura de lo que va a ser mi diseño microcurricular, o sea, todos los elementos que se van a poner allá en ese microcurrículo, que es el diseño de cada experiencia de aprendizaje, la experiencia de la unidad 1, la experiencia de aprendizaje de la unidad 2, la experiencia de aprendizaje de la unidad 3. ¿Es claro? Sí, señor, muy claro. Bueno, muy bien. ¿Te puedo hacer una pregunta? Claro que sí. Es que allí me queda como la inquietud ahora que mencionaste algo. Yo puedo tener un saber hacer que sea, o sea, lo estoy trabajando en la unidad 1, ¿Sí? pero es como prerequisito para poder trabajar la unidad 2. Claro, puedo lo que pasa es lo mismo que le decía a Julio. Si es prerequisito y ya lo aprendió en la unidad 1, no lo tengo que volver a repetir en la unidad 2, a menos que yo diga que en la unidad 2 le voy a dar otros temas y otros elementos complementarios. Que vaya entrelazados. Que van entrelazados. Es decir, yo podría el saber partirlo y decir, en la unidad 1 de este saber le voy a dar el tema A, B y C, que hacen parte de ese saber. Y en la unidad 2 le voy a dar el tema D, E y F, que hacen parte también, ¿sí?, de ese saber, pero que van en la unidad 2. Eso puede ocurrir, que yo tenga un saber que lo parto en varios temas, donde unos temas se abordan en la unidad 1 y otros temas en la unidad 2. Pero normalmente la gente piensa que cuando uno escribe ahí los saberes es porque son presaberes o prerequisitos. No, si usted ya lo aprendió en la unidad 1, no me lo tiene que volver a repetir en la unidad 2 y no me lo tiene que volver a repetir en la unidad 3. Ya lo sabe. Simplemente lo usas. ¿Sí? Le pide al estudiante que lo use. No le tengo que volver a enseñar. Recuerda, los saberes que yo escribo son los que va a aprender en esa unidad. Esos saberes los va a aprender en esa unidad. No los que él debería traer para poder trabajar en la unidad. Ya él sabe sumar, restar, él sabe la estructura del párrafo, él sabe escribir. No le digo, ah, no, verdad, es que tengo que volver a recordarle al estudiante cómo se escribe. Este no es un curso de escritura, ¿sí? Se supone que ella tiene que saber cómo se escribe algo. O yo aquí no les he dicho, ah, no, es que yo tengo que acordarme cómo se usa el Excel para poder que usen la plantilla. Entonces hubiera tenido que poner el presaber del uso del Excel para no sé qué cosa, ¿no? Yo asumo que saben usar Excel, ¿cierto? ¿Sí? Es claro, los presaberes no se incluyen. Lo único que uno incluye en la unidad son los saberes que se aprenden en esa unidad. En esa unidad aprende de esto y de esto. Ah, listo, perfecto. ¿Sí? Y ya me queda claro entonces cuáles son las actividades de aprendizaje que voy a poner en esa unidad para que el estudiante aprenda esos saberes. ¿Sí es claro para todos? Profe, gracias. Bueno, muy bien. Bueno, voy a volver a compartir ya mi presentación. Entonces, miren que hemos revisado 2 presentaciones y esto tiene la intención, ¿sí? Y por eso yo siempre les he dicho que lo que hacemos básicamente aquí es que para hoy hacemos una entrega y siempre pido que la mayoría logren hacer la entrega para hoy, de tal manera que a partir de lo que ustedes observan hoy aquí, de los comentarios, de las preguntas, de la retroalimentación, ustedes inicien un ejercicio reflexivo, ¿sí?, de revisión y mejora autocrítica de su trabajo para decir, ah, no, entonces mejor yo cambio esto. Eso quiere decir entonces que a partir de este momento,
Y hasta el próximo sábado a las 6 de la tarde, y les doy tiempo porque yo sé que ustedes tienen actividades, son maestros, tienen clases, tienen que hacer otras cosas. Les doy más tiempo porque es importante que este trabajo de diseño quede muy bien hecho. Si este trabajo de diseño no queda bien hecho, pues entonces la siguiente fase nos queda todavía más difícil corregir las cosas. Entonces, yo espero que ustedes se sienten muy juiciosos y traten de revisar muy bien su trabajo y hacer los ajustes que consideren pertinentes. A partir del sábado en la noche seguramente empezaré a revisar algunos, de pronto el domingo revisaré otros, lunes y martes. Porque yo los reviso y les doy retroalimentación a cada uno y les doy sugerencias. Yo no les estoy diciendo cámbielo, les sugiero que lo ajuste. Y esa sugerencia es porque yo sé que si no hacen ese ajuste, luego se les va a enredar un poco la siguiente fase. Entonces, ¿qué viene en la siguiente fase? Entramos ya 3 semanas. Sí, adelante, Julio. 3 semanas. Profe, suponiendo que yo arreglo ese problema mañana, ¿lo entrego en la misma tarea? Sí, sí, sí. En el mismo enlace lo subes. Le puedo poner corregido. Es que reescribe. Deja el último que tú envíes. Listo, listo. Gracias, profe. O sea, siempre pasa. Hacer otro video. ¿Cómo? Tocaría hacer otro video, ¿cierto? No, obviamente. No, video, solo el Excel, no hagan videos. No. Solo arreglan la plantilla, ya no tienen que hacer más videos. ¿Sí? Los videos yo los utilizo porque ustedes dicen, bueno, pero si aquí en la sesión sincrónica solo alcanzamos a ver 1 o 2 videos, ¿para qué pide video para todo el mundo? No, porque es que para mí es más sencillo hacer la revisión del trabajo y yo veo todos los videos. O sea, yo antes de abrir el Excel, yo me pongo y veo todo el video. Una vez que veo el video, entonces ya abro el Excel y hago las correcciones. ¿De acuerdo? Entonces, para mí es una ayuda muy importante y poderles dar retroalimentación mucho más rápido. ¿De acuerdo? Bueno, vienen ahora 3 semanas que corresponden a la fase de desarrollo. Esta es la unidad que es un poco más larga porque la fase de desarrollo ya es, seguramente van a encontrar cosas que les son comunes porque aquí ya vamos a hacer el diseño de la experiencia de aprendizaje. Es decir, que vamos a diseñar 2 de las unidades. Ojo, algunos de ustedes al hacer el diseño de su curso les salieron 4 unidades o 5 unidades o 6 unidades, no sé cuántas habrán salido. Bueno, como no, lo que interesa es aprender a hacer el diseño microcurricular, pues no van a tener que diseñar las 6 unidades. Todos van a diseñar 2 unidades, 2. O sea, un diseño ya microcurricular de 2 unidades. ¿Cuáles ustedes escogen? Si quieren la 1, la 2, la 1, la 3, la 2, la 5. Luego ustedes me dicen, yo diseñé la 2 y la 5. Listo, perfecto, yo miro la 2 y la 5. Entonces, viene una fase de desarrollo que toma 3 semanas. En esta primera semana, que es la 8ª semana, no vamos todavía a trabajar en diseño. Ustedes pueden empezar a familiarizarse porque yo les voy a pedir primero que lean lo que se hace en la fase ya de desarrollo. O sea, bajen los lineamientos del modelo ADI para la fase de desarrollo. Pero antes de leer, antes de aplicar la fase de desarrollo exactamente, vamos a trabajar un principio que yo les he oído que ustedes ya manejan, porque seguramente los profesores en la maestría les han hablado del alineamiento. O sea, les dicen que es muy importante hacer la alineación. Bueno, eso viene de una teoría, que vamos a ver la teoría. La teoría se llama la teoría del alineamiento constructivo que propuso el profesor Bix. Esto es una lectura. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una reflexión acerca de qué significa alinear los elementos de un proceso de enseñanza-aprendizaje, pero más allá de qué significa, o sea, porque uno puede decir, significa esto, la pregunta es, bueno, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo alineamos? ¿Sí? Y ustedes seguramente han estado buscando alineación y haciendo alineación. Entonces van a pensar un poco, bueno, cuando el profesor cualquiera que les ha dado, no sé si Henry les dio o el profesor Ávila les dio, entonces cuando me pedía que alineara, yo qué era lo que hacía. Listo, entonces ya entiendo qué es alinear. Van a hacer una reflexión respecto a estas 2 preguntas de qué significa alinear y cómo se hace la alineación y vamos a trabajar como siempre lo hemos hecho. La reflexión individual la suben al Drive, trabajan colaborativamente para dar respuesta a la síntesis de grupo a las 2 preguntas, qué es y cómo se logra el alineamiento. Y la tarea dentro de 8 días, miren que todavía no van a hacer diseño microcurricular, la tarea para dentro de 8 días es lo del alineamiento. Dentro de 8 días entonces revisaremos los conceptos de alineación y avanzaremos nuevamente, volveremos a mirar qué es lo que significa la fase de desarrollo, ya el diseño microcurricular. Si alguno se ha aventurado a empezar a hacer su diseño microcurricular, está bien, podemos usarlo de referencia,
O si no, jugamos con algún ejemplo, miramos la plantilla, volvemos a jugar con la plantilla para ver qué es lo que se hace allí. Entonces, las dos preguntas tienen que ver con estos elementos para que entendamos qué es alinear. ¿Listo? Resulta que en un proceso de enseñanza-aprendizaje intervienen muchos elementos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Intervienen los objetivos, intervienen los recursos, los materiales, los contenidos, interviene la dimensión pedagógica didáctica, intervienen las tareas de aprendizaje que yo le dejo a mis estudiantes. En ese proceso de enseñanza-aprendizaje o en ese triángulo didáctico, pues el profesor juega un rol, el estudiante juega otro rol y los recursos y las tecnologías juegan otro rol. Y finalmente está la evaluación. Miren que estos elementos que hacen parte de un proceso de enseñanza-aprendizaje, pues se pueden mover en un espectro muy amplio que va desde la izquierda, en el caso de los objetivos, de objetivos de bajo orden o de bajo nivel de pensamiento, a objetivos de alto nivel de pensamiento. Es posible que en una experiencia de aprendizaje yo lo que diga es que al finalizar, pues los estudiantes pueden explicarme la teoría tal. Pero otra cosa es que yo diga que al terminar el estudiante estará en capacidad de resolver problemas usando el enfoque teórico X, Y o Z. Entonces son dos niveles de pensamiento muy distintos. Una cosa es que yo solo explique la teoría y otra es que sea capaz de resolver problemas complejos con esa teoría. Entonces siempre nos vamos a estar moviendo con objetivos que van desde muy bajos hasta muy alto nivel. Me voy a estar moviendo con recursos, materiales que presentan una perspectiva, o recursos que presentan múltiples perspectivas. Por ejemplo, si yo solo trabajo con un libro de texto o con un solo artículo, pues el artículo me presenta una perspectiva. Pero si yo le doy al estudiante 2 o 3 textos o 2 o 3 artículos, es posible que en esos 3 artículos hayan perspectivas que puedan estar incluso en oposición. Entonces, yo, para mi experiencia de aprendizaje, voy a trabajar con una sola perspectiva, le muestro al estudiante una perspectiva, o le entrego perspectivas de 2 o 3 autores donde entre ellos hay algunas cosas en común y hay algunas cosas diferentes. Miren que yo puedo trabajar con pedagogías y didácticas que están basadas, por ejemplo, en el maestro o en el enfoque conductista, o didácticas que están basadas en el enfoque constructivista, como el aprendizaje basado en problemas o el aprendizaje basado en retos. Cuando yo le planteo una tarea al estudiante, yo le puedo dar una tarea muy académica. Le puedo decir, abre el libro y responda el problema 5. Eso es una cosa muy académica. O yo le puedo dar una tarea auténtica. Vamos al contexto, miramos una situación, traemos un problema y tratamos de resolver el problema. Esa es una tarea auténtica. Yo puedo tener, el profesor puede pensar que su rol en ese proceso de enseñanza-aprendizaje es enseñar, o el profesor puede pensar que su rol es orientar el aprendizaje de los estudiantes. Los estudiantes pueden pensar que su rol en el proceso es estar muy quietos, muy juiciosos, muy pasivos, o los estudiantes pueden entender que su rol es muy activo y muy comprometido con el proceso. Yo puedo usar la tecnología de muchas formas. Yo puedo usar la tecnología de forma predefinida o yo la puedo usar en tiempo real y con datos auténticos. Entonces miremos para que entendamos esto con el ejemplo del curso. En este momento yo estoy usando la tecnología de una forma predefinida. Uso un computador, un PowerPoint, una comunicación sincrónica para mostrar una presentación, ¿sí? Que igual hubiera podido pasar si estoy en un salón de clase, uso tiza y tablero, o sea, eso es una tecnología predefinida. Tiza, tablero y el profesor hablando. Pero ustedes han estado trabajando en este curso haciendo uso de la tecnología para hacer trabajo colaborativo, se reúnen, usan un Google Drive, utilizan el Google Drive, comparten a través del Google Drive sus reflexiones, eventualmente hacen una reunión sincrónica para hacer la discusión o pueden hacerla sincrónica. Entonces miren que usan la tecnología en tiempo real y para situaciones auténticas. Entonces son los dos extremos. O sea, lo hago para esta presentación como estoy haciendo ahora o lo usamos para hacer trabajo colaborativo. Y en la evaluación, yo puedo hacer una evaluación en la dimensión cognitiva. Entonces yo hubiera podido decir hoy, pues estuviéramos en un salón de clase, saquen una hojita y explíquenme la diferencia entre tal cosa y tal cosa. O puedo hacer una valoración en todas las dimensiones. Hágame un video, explíqueme cómo hizo tal cosa, sustente su proyecto, justifíquelo, en fin. Puedo evaluar todas las dimensiones, cómo trabajó, qué hizo, en fin. Entonces, estos son los elementos que hay en un proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora la pregunta es, ¿qué significan alinear esos elementos? Y la pregunta es, ¿cómo alineo esos elementos que acaban de ver ustedes? Si quieren, le toman una foto a este diagramita para que lo tengan ahí como referencia,
porque pues a partir de aquí ustedes pueden empezar a responder y dice, alinear, entonces ya entiendo, alinear significa esto. ¿Y cómo lo alinearía? Pues lo alinearía, no sé, empezando por tal cosa o haciendo tal cosa. ¿Listo? ¿Es clara la pregunta de la próxima semana? Bueno, las dos preguntas de la próxima semana. Bien, fase de desarrollo, pues dentro de 8 días abordaremos qué se hace en la fase de desarrollo. Les voy a pedir que hagan la lectura para que entiendan qué se hace en la fase de desarrollo, pero fundamentalmente lo que hacemos ya es entrar en cada módulo, en cada unidad, definir los objetivos ya de aprendizaje de esa unidad, definir los temas, definir los recursos para el aprendizaje, definir las actividades de aprendizaje de acuerdo con el enfoque pedagógico didáctico que escogí y definir los mecanismos y criterios. Es decir, diseñar la experiencia de aprendizaje como ustedes ya lo han hecho en otras oportunidades. Bien, aquí están los pasos de lo que se hace. Lo revisaremos un poco más despacio y haremos uso de la plantilla para que entiendan cómo vamos. Esta es la plantilla. Entonces se dan los objetivos específicos, aquí están los saberes, se dan los temas, se ponen los materiales de estudio y luego se definen las actividades. Las actividades se definen para 3 grandes momentos de todo proceso de aprendizaje. Antes de la clase, durante la clase y después de la clase. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago antes de la clase? ¿Qué hace el profesor y qué hace el estudiante? ¿Qué hago durante la clase? ¿Y qué hago después de la clase? Cuando yo hago y defino las actividades, con esto lo que estoy haciendo es diseñando mi secuencia didáctica. O sea, diseñando la secuencia con la cual yo espero que mis estudiantes aprendan. Y finalmente, pues defino los mecanismos, los criterios y los objetivos de evaluación, los objetivos asociados a estos mecanismos de evaluación. Y pues como referencia y cruce tengo las actividades de aprendizaje y los saberes asociados. Bien. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No hay preguntas? No, profe, gracias. Bueno, entonces recuerden, hasta el próximo sábado, 6 de la tarde, más o menos, pues está el espacio para que revisen y ajusten la tarea. Ahora, si la revisan esta noche y la suben a las 12 de la noche, pues no duermen, pues está bien. O sea, cuando quieran. Yo ahora ajusto la plataforma, ustedes la suben entre hoy y el sábado a las 12, a las 6 de la tarde. Entonces yo esa misma noche posiblemente trato de empezar a revisar algunos. Voy a revisar entre sábado, domingo, lunes, martes. O sea, ¿por qué lo hago? Para que ustedes tengan tiempo, si hay alguna recomendación que ajusten, porque el ejercicio de diseño como tal, lo vamos a empezar dentro de 8 días. Sí, dentro de 8 días ya empezamos a hacer el diseño específico microcurricular. Y van a tener 2 semanas para diseñar 2 unidades, ¿de acuerdo? Van a tener 2 semanas para diseñar 2 unidades. ¿Sí? Pueden ir pensando cuáles son las unidades, cuáles les parece que sean más fáciles, más interesantes, más potentes de diseñar para aprender a hacer diseño ya microcurricular. Bien, si no hay preguntas, entonces dejamos por ahí. Muchas gracias por su atención y que tengan una... Muchas gracias, profe. Gracias, profe, muy amable. Gracias, profe, que descansen. Profe, muchas gracias. Muchas gracias, profe. Muchas gracias. Gracias.